En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras, ya no hay noche, tú eres luz. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la inmensidad, porque eres, Señor, el camino y la vida, la verdad. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7. Hermanos, respecto al celibato no tengo órdenes del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy por la misericordia del Señor. Estimo que es un bien por la necesidad actual. Quiero decir que es un bien vivir así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿Estás libre? No busques mujer, aunque si te casas no haces mal. Y si una soltera se casa, tampoco hace mal. Pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne. Yo respeto sus razones. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo con esta carta nos está evangelizando y está evangelizando a su comunidad de Corinto con un tema especial, la sexualidad, la vida moral de la sexualidad de cada uno de nosotros los bautizados. Y está hablando del celibato y dice: no tengo órdenes del Señor, y realmente el Señor no ha dado órdenes sobre el tema del celibato. Entonces algunos preguntarán por qué el celibato dentro de la iglesia. ¿Por qué los sacerdotes viven célibes? ¿Por qué no se casan, sabiendo que el matrimonio también es un sacramento que santifica? Lo que pasa es que la iglesia también es madre y durante todo el tiempo, a la luz del mensaje del Evangelio del Señor, ha encontrado la necesidad del celibato, pero un celibato vivido en la libertad y en la responsabilidad para ponernos al servicio de la comunidad. Y San Pablo dice que estima que es un bien el celibato, pero también es un bien el matrimonio. Y por lo tanto dice: pero los que se casan tienen la tribulación de la carne, es decir, tienen que responder íntimamente y en el hogar y con todas las responsabilidades de una familia. Y entonces San Pablo dice que da como solución recordar que el tiempo presente y el mundo se termina y la presentación de este mundo es transitoria. Por lo tanto, no debemos nosotros pensar que lo actual y lo que estamos viviendo es definitivo. Quisiera recordarles que el Papa Francisco, en su carta Amoris Laetitia sobre la alegría del amor en la familia, en el capítulo 7, titulado Fortalecer la educación de los hijos, hace una pregunta: ¿dónde están los hijos? Y quiero decirle a papás y mamás que esa tarea que Dios les ha confiado de la educación de los hijos, pensando hoy en ese capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, donde toca el tema de la sexualidad y concretamente del celibato y del matrimonio, nos hace pensar que papá y mamá tienen una tarea muy delicada, que cuiden la educación sexual de los hijos. Y es importante que los enseñen a vivir responsablemente la sexualidad. No podemos dejar que se engañe a los jóvenes. Los jóvenes también están llamados a la santidad y deben recibir una educación que los lleve al respeto de su propio cuerpo y del cuerpo de las demás personas, y por lo tanto a vivir la sexualidad como hombre o como mujer, pero con la capacidad de espera, dice el Papa Francisco, esperando y teniendo razones para vivir la sexualidad de manera hermosa y santa, pero dentro de la vida matrimonial. Los padres de familia tienen una tarea. Es necesario que se sienten a hablar de este tema, la carta a los Corintios que hemos leído hoy, el capítulo 7, y dialóguenla con sus hijos. Y dialoguen también este séptimo capítulo de la carta del Santo Padre, de la carta Amoris Laetitia, para que puedan hablar con ellos de un tema tan delicado. A veces a los papás les da pena, se ruborizan hablar de este tema y los hijos también. Y a veces delegan este tema para que otros formen a los hijos en el tema de la ética, de la responsabilidad sexual y de la espiritualidad de la sexualidad.
Y sin embargo, la mejor escuela de educación en este campo sigue siendo el hogar, sigue siendo la familia. Allí se descubre la manera de ser persona, de ser varón o de ser mujer, con todas las cualidades, con todas las responsabilidades que el Señor nos da. Cuiden a los hijos de la pornografía. La pornografía es un virus que daña a jóvenes y adultos. La pornografía se burla del cuerpo humano. La pornografía quita un valor tan grande que hay en cada uno de nosotros, que es el pudor. Ojalá que ustedes hablen del tema de la pornografía, no para amenazar a los hijos, sino para prevenirlos, para que no caigan en esa esclavitud que los lleva a irrespetar el cuerpo propio y el de los demás, olvidando que nosotros, como nos va a decir San Pablo en estos días, somos templo del Espíritu Santo. Salmo 44. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas falsos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos en este capítulo 6 de San Lucas al Señor Jesús. Centremos nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra inteligencia para que Él nos hable, así como le está hablando a sus discípulos. Está allí en un llano, ha llamado a los 12 después de una noche de oración, los ha escogido para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Pero está con ellos en este momento y con una multitud que ha venido para oírlo y para buscar el consuelo y la sanación en medio de sus enfermedades. Y allí el Señor Jesús está educando, está enseñando y orientando a sus discípulos y a la multitud que lo sigue. Esto nos hace bien a nosotros. Preparémonos para reflexionar esta enseñanza del Señor Jesús y llevarla a nuestra vida. Jesús nos dice que hay una dicha, que hay una felicidad, que hay la felicidad del reino de Dios que es distinta a la felicidad que nos ofrece el mundo. La felicidad del reino de Dios y de los seguidores de Jesús empieza por vivir la pobreza, por asumir las condiciones de hambre, incluso de llanto, de tristeza, de odio y de persecución. Los que viven esas situaciones en el fondo van a encontrar una dicha y una felicidad que es el consuelo, que es la presencia del Señor que nos sacia, que va llenando de alegría nuestro corazón, y por eso dice: alégrense ese día y salten de gozo, porque ustedes reciben una recompensa grande. No hay que buscar el sufrimiento por el sufrimiento. Lo que nos está diciendo el Señor Jesús es que en medio de esas situaciones de exigencia y de dificultad, Él está con nosotros y eso es lo que nos llena de alegría y eso es lo que nos llena de felicidad. Jesús además habla de 4 ayes o de 4 lamentos. Hay de los ricos, hay de los que están saciados, hay de los que ahora ríen, hay de aquellos de quienes todo el mundo habla bien. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que hay riquezas que son pasajeras, que hay alegrías que son superficiales, que hay momentos donde nos sentimos saciados y sobrados, pero materialmente, que hay momentos en que estamos con la carcajada pero no estamos felices, que hay momentos en los cuales estamos aparentando lo que somos y por eso todo mundo habla bien de nosotros, pero en el fondo tenemos nuestras dificultades. El Señor Jesús nos está hablando de una dicha y de una felicidad sincera que nos la trae Él, solamente Él.
Busquemos ser nosotros de los dichosos discípulos del Señor Jesús. Y cuando estemos en medio de las dificultades, sepamos que hay una alegría muy grande, la presencia del Dios misericordioso con nosotros. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.